Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a hacer un debate sobre el caso de Venezuela. ¿Cuál podría ser una salida a la crisis venezolana? Bueno, yo creo que una salida a la crisis venezolana pues empezaría desde el presidente abandonando lo que sería la presidencia, ¿no? Porque pues si no ha podido gobernar en varios años, pienso que no va a poder gobernar hoy, que el país como está debería dar una oportunidad a la entrada de un nuevo presidente, permitiendo que cambie el modelo político que él tiene, permitiendo que el pueblo avance económica y socialmente para que vaya, se diría, en ascenso y se mejore la situación actual que tiene. Esa es mi respuesta. La destitución de Maduro sería una opción muy buena, ya que el pueblo quiere tener a otro gobernador, no quiere tener el mismo porque se está convirtiendo, no, es un dictador, entonces al pueblo le gusta ser libre de opinar todo eso y no ser como tipo esclavos, ¿no? Bueno, yo creo eso. Exacto, tendría que haber una democracia, o sea que todo el pueblo esté de acuerdo, no solamente que los mandantes tengan para su beneficio propio. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la propuesta inicial de Hugo Chávez? Yo tengo una aquí que dice que la propuesta política inicial de Hugo Chávez fue que prometió una transición política, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que redactará una nueva Constitución Nacional. También la desaparición del nuevo modelo oligárquico y el establecimiento de una nueva era denominada la Revolución Bolivariana. Yo opino eso. O sea, sí, empezó con una propuesta de revolución social que decía que va a dividir la escasa economía, o sea, la escasa riqueza que había en Venezuela con las pocas clases ricas con la demás gente. Ya. ¿Cómo fue este tipo de bloqueo que realizó Estados Unidos a Venezuela? Venezuela recibió muchas sanciones por parte de Estados Unidos, ya que le prohíbe hacer negocios con las nuevas emisiones, con las deudas y acciones de Venezuela. También le prohíbe la venta y el abastecimiento de armas y municiones. También a esto se le suman los vehículos y equipos militares. También se le prohíbe realizar transacciones, sobre todo en el petróleo, ya que como tenemos de conocimiento que el petróleo era la base de la economía de Venezuela. También se le realizaron el congelamiento de los activos. Ya. ¿Creen que en Venezuela hubo democracia desde un principio hasta un final? Yo voy a dar una opinión, bueno, mi opinión respecto a este tema. Yo pienso que la democracia en Venezuela al principio sí hubo, porque Hugo Chávez fue elegido por voto popular, no una vez, sino algunas veces. Ahí se demuestra que sí había democracia, lo que él estaba haciendo. Al principio estaba bien, con el pasar del tiempo, pues toma el liderazgo Nicolás Maduro, es elegido por el voto popular, en medio de la democracia, pero lo lleva al país a la quiebra por la mala administración. Esto desencadena que el país vaya en descenso en lo que es la economía,
la administración pública, la administración se diría presidencial. Además, pues, esto le costó al país, ¿no? Le costó que la economía se fuera en descenso, lo cual la pobreza era más evidente cada vez más. Al último, con los bloqueos económicos que le hacía Estados Unidos y algunos países que estaban en contra de su modelo económico, permitió que pues ya no llegaran recursos a Venezuela, y mucho más por la mala administración del presidente actual, que es Nicolás Maduro, desencadenó que pues la economía de Venezuela cada vez empeorará más. Esa es mi opinión respecto a esto. Bueno, para mí democracia no hubo, ya que Hugo Chávez y Nicolás Maduro siempre fueron de izquierda y siempre hubo dictadura y socialismo. No, yo creo que sí estoy de acuerdo con el compañero, porque sí hubo democracia, porque fueron totalmente elegidos por por el pueblo. Ya. Siguiente pregunta. ¿A qué se deben todos los cambios que ha tenido Venezuela en el gobierno? A ver, yo creo que los cambios han sido causados por la decadencia de la administración de Maduro, política y militarmente, y también por la falta de alimentos a causa del cierre de negocios comerciales entre otros países. ¿Ya? ¿Qué cambios deberían existir con el nuevo régimen político? A ver, yo opino que deberían haber cambios administrativos, que se reformen las leyes constitucionales y la reapertura de negociación de tratados comerciales internacionales. Ya. Yo creo que se debería generar un ambiente de confianza que promueva la productividad y la transparencia mediante la publicación oportuna de estadísticas oficiales. ¿Cuál podría ser un gobierno bien para este país? Yo creo que podría ser un gobierno bien, un centro izquierda, que no les dé todo, pero sin embargo no les haga pagar todo, ¿no? Eso creo yo. Ya. ¿Usted considera un atentado en contra de la democracia que haya un presidente interino? Pues un atentado en contra de la democracia, no, porque Maduro, según él y su poder, ellos son elegidos por el pueblo, lo cual obviamente fue un fraude. Entonces, un presidente interino sería la posible solución al fin de la dictadura de Maduro. ¿Qué opinan ustedes sobre el incremento de proyectos hacia su país? De Nicolás Maduro. Bueno, yo estoy a favor de los incrementos que hizo él al principio, pero él debió continuar haciendo los proyectos que hacía para el bienestar de su pueblo, pero él fracasó en eso y se fue cayendo poco a poco hasta que hizo caer también hasta al país. Yo creo que el orgullo de Nicolás Maduro es más grande que la democracia y para un buen manejo del país, ¿no? Para una estabilidad. ¿Consideran que se mantenga el mismo régimen político del gobierno de Chávez a Maduro con los cambios drásticos que están pasando en ese país?
pues obviamente no se debe mantener el mismo régimen político, ya que ese era un socialismo totalmente equivocado. Gracias a la mala administración del gobierno de Chávez y de Maduro, pues se ha dado toda esta crisis. Entonces, lo más conveniente sería cambiar de régimen político. ¿Cuáles son los derechos que se violan en las manifestaciones y en las represiones en Venezuela? Bueno, yo opino que los derechos que se vulneran es derecho contra la vida y derecho contra la constitucionalidad del pueblo, y que no hay una democracia justa, porque pues a la gente expresarse, al salir a las calles a opinar de que algo está mal, pues es recibida con represión estatal, permitiendo que se den crímenes de lesa humanidad, muertes, crímenes atroces que para el gobierno están bien, porque permite que suceda esto. ¿Ustedes creen que la decisión de los venezolanos al salir de su país de origen está bien o está mal? ¿Ellos tomaron una buena decisión o una mala decisión al respecto? Yo creo que están teniendo una mala decisión, ya que al salir de su país corren un gran riesgo al momento de estar pasando las fronteras y todo eso. Entonces yo opino que lo correcto sería quedarse en su país, sacar adelante, trabajar y todo eso, ¿no? Y así evitarse tantas muertes, violencia en los diferentes países que se está dando, por ejemplo, acá con la muerte de chicas y eso. Entonces yo opino que deben quedarse en su país, ¿no? Por su propio bien también y así por el propio bien de los demás países también. Bueno, tengo una opinión Está respecto a bien. esto. O sea, yo creo que sí corren un riesgo, ¿no? Al salir de su país. Y también al ver que no exigen sus derechos en su propio país, es como que algo irónico para uno. Y en sí para ellos, porque en vez de exigirlos, transcurren a otros países donde en su propio país no les dan los propios derechos que se deben, probablemente los van a dar en otros países. Yo también. Bueno, yo también opino de que se deberían de quedar en el país de su origen, pero ellos creo que la mayoría salen las personas que tienen bastantes recursos, porque las personas que no tienen muchos recursos creo que no toman la decisión de salir de su país, y yo creo que ellos, muchas de las personas han venido con dinero o personas que han venido solo a hacer daño a otro país, deberían de quedarse en el país de ellos y afrontar las consecuencias y saber lo que están haciendo y tomar la decisión los ciudadanos, no el gobernante. Yo tengo una opinión diferente respecto a todo lo que han expuesto mis compañeras. Pues yo creo que más los venezolanos, dependiendo de la economía que tiene cada uno, pues han salido por la necesidad las necesidades que pasan en su país, más creo que no porque ellos quieran salir, ¿no?, de la casa de ellos. Entonces, por las necesidades hemos visto personas que vienen caminando, los que no tienen recursos. Pero claro, los que tienen recursos pueden pagarse el transporte, pues vienen en transporte a probar una mejor calidad de vida en otros países por las cosas que están pasando ellos en su país. Entonces, pues yo creo que poniéndonos en la posición de ellos, si nuestro país alguna vez le tocara pasar lo mismo, pienso que pues también nos tocaría quizá migrar a otros países para mejorar nuestra calidad de vida y pues tener... O sea, pero yo también opino que, o sea, no nos estamos diciendo que los odiamos a los venezolanos, nada de eso, sino que lo que pasa es que ellos, es como que, o sea, que vengan, ¿no? Pero tampoco es para que hagan las cosas que están realizando, ¿no es cierto? O sea, yo pienso eso, o sea, nadie le dijo que no venga. Pueden venir, pero, o sea, tratar de adaptarse a nuestras leyes y todo eso, ¿no? Así es, esa es la razón. Exacto. Sí, estoy de acuerdo con Alex, porque más que una decisión,
o sea, sí es una decisión, pero es una decisión forzada para ellos. Porque sí, hay personas que no tienen recursos, sin embargo dejan vendiendo lo poco que tienen allá y vienen para acá a buscar un mejor futuro. No, yo te opino diferente. Creo que las personas que no tienen recursos, ellas se quedan en su país, porque imagínate, o sea, en mi lugar, no, yo no soy de mucho dinero, pero, o sea, yo tomar una decisión así, nuestra familia, y coger y irnos a otro país sin saber lo que nos va a esperar, o sea, no, porque no tenemos los suficientes recursos. En cambio, las personas que vienen son doctores, son profesores, son o sea, graduados, o sea, bien profesionales. Yo creo que ellos más vienen a los diferentes países. Bueno, pero las personas que migran, pues, o sea, es más por necesidad de que pasan en su país, no es porque, bueno, a Ya no nadie le les gustaría toca lo dejar político y a todo lo que está pasando, a lo que se están quedando, ellos, o sea, por una parte sí está bien, ya que uno siempre va a querer el bienestar y todo, o sea, para uno mismo y para nuestra familia. Pero igual hay lo malo, que quizás te va bien o quizás te va mal, o sea, es probar suerte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que no tanto, o sea, con el poder de Nicolás Maduro se dio la decaída y eso, porque lo que ya desde el 2013 dice que Hugo Chávez maquilló la caída del Bolívar, ¿no? Bolívar es lo que se utiliza, la moneda de Venezuela. Entonces, él lo maquilló con la subida del petróleo y hasta que falleció el 5 de marzo del 2013. Y fue donde ya, como quien dice, reventó y ya se vino la caída totalmente de Bolívar. No creo. Yo tengo una inquietud. ¿Ustedes qué creen si es que Nicolás Maduro, pues, le da igual salir como no salir del poder y sigue en el poder? ¿Qué creen que pueda pasar? O sea, ¿qué le pueda pasar a él o al O país? sea, ¿qué le puede pasar a él y a su gobierno? Pues porque en este caso si hace caso omiso de la salida del poder y sigue gobernando con las mismas estrategias, con el mismo régimen y con sus mismas ideologías. Yo creo que lo principal que puede pasar es que Estados Unidos meta mano y con esa excusa, ¿no? Y principalmente para quitarle los recursos, o sea, el petróleo y todos los recursos naturales, porque es muy rica en eso Venezuela. Y la otra es que va a exiliar a Maduro y no solo los otros gobiernos de otros países, sino también su pueblo. Bueno, creo que hemos culminado. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bye. Gracias. Gracias.